parcialidad? Pues precisamente guió su parcialidad hacia el mundo de los pobres, hacia el mundo de los necesitados, en este caso de los enfermos, de los poseídos, de los sembradores. Ante este mundo, él tuvo que entrar y hablar y vivir en carne propia lo que le estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia para poder evangelizar? Pues entrar en este mundo, incluirse en el mundo de los pobres, vivir las necesidades del pobre, la falta de agua, la carencia de un agua potable. Hay muchas personas que tienen agua, pero esta agua no es digna. Entonces, estas medidas que pareciera que no importan, que no le tienen que interesar a nadie, pues sí, tienen que interesarle a la iglesia. Y ante esta encarnación es la que se debe de trabajar, se debe de vivir. El desempleo, la carencia de medicamentos, las medidas deplorables de educación, de medicina, en la cual usted tiene que esperar largas filas para poder ser atendido. Entonces, ante esto es la que la iglesia se debe de encarnar, debe de vivir, debe de ser empática, como muchos decimos, vivir en carne propia lo que el otro está viviendo. Entonces, ante esta situación, pues es la que dice Monseñor Romero, nosotros no hemos tenido que encarnar. Siguiente, al encarnarse es más fácil el anunciar el Evangelio. Pero el anunciar el Evangelio no es limitarse a hablar con la Biblia en la mano, es también anunciar un Evangelio de esperanza. Es bajarme al campesino, es bajarme al esclavizado por un call center y decirle, tú tienes esperanza, ahí donde estás trabajando, ahí donde estás viviendo, ahí con la falta de agua, tú tienes esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? No solo decir, mira, tenga fe, que Dios le va a ayudar. Eso es parte. Órale a Dios que Dios le va a ayudar, pero ¿cómo? Pues es precisamente ese es el anuncio del Evangelio. Darle esperanza y darle una herramienta al pobre para poder salir adelante. Es decirle, usted tiene derechos, usted tiene deberes y por esos derechos y deberes usted tiene que ir a defenderse. Pero no como lo hacen muchas personas, ¿verdad? Atentando contra los derechos de la otra persona. No, es defenderse sus derechos instruyéndose con la ley. Es decir, pues este es mi derecho y yo me he empapado de él y puedo proclamar mi derecho. Puedo pedirlo, no a base de la violencia, porque la violencia no nos lleva a nada. Muchas de estas personas que en su momento, en el momento de Monseñor Romero, defendieron lo que decían las injusticias, lo hicieron de manera incorrecta, a base de armas, a base de golpes, a base de engaños, y esa no es la vía. Aquí él habla de organizarse, de venir y armarse y de defenderse, pero no armarse con un puñal o con una pistola, sino defenderse con la Biblia, con la fe, a la luz de la misma escritura, de decir, pues yo como ser humano tengo dignidad y esa dignidad me lleva a defenderme de esta manera, a exigir mis derechos. Entonces, a la luz de la fe, la persona puede defender lo que hablábamos en los temas anteriores, cuando nos referíamos al juzgar, el poder iluminar a base de la fe la realidad que parecer no tiene esperanza. Es que no esperar que Dios me dé todo el cielo, porque eso no va a pasar, sino el luchar para obtener esto, a base de estudios, a base de defender a la otra persona de su injusticia, porque a veces podemos ver que está pasando hambre el otro, como no soy yo, no me interesa. Como no es mi realidad, no me afecta y es así. Entonces, eso es precisamente lo que hay que limar. Entonces, ¿cuál es el compromiso de defensa a los pobres? Pues precisamente la iglesia, al dar esperanza, al hacer que el pobre se defienda, al darle como la herramienta al pobre, también tiene que ser el empuje del pobre.
ser la voz del pobre, y es lo que muchos llaman a Monseñor Romero la voz de los sin voz. Y es precisamente ¿por qué? Porque ante la situación de crisis que se vive, pues es la iglesia la que tiene que alzar la voz, la que tiene el micrófono y la que tiene que decir, bueno, esta situación es la que se está viviendo. Entonces, ante esta situación política, social y económica, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudarle al pueblo? ¿Cómo vamos a trabajar con el pueblo? Y al poner esta situación, también se va a juzgar prácticamente el accionar de la política o el accionar de los líderes políticos. Entonces, es necesario que la iglesia sea parcial a los pobres y pueda decir, estas situaciones políticas no están bien. Esta situación económica está mal porque la están trabajando mal. Lo que estaba pasando en ese momento, que habían muchas organizaciones populares que se estaban creando, pero a base de mentiras, estaban haciendo que el pueblo se levantara y a base de ilusiones. ¿Y qué hacía la parte del gobierno? Pues ¿qué hacía? Bueno, a base de trabajos injustos, a base de represión, a base precisamente de amaños políticos, venía y se imponía. Entonces, ante estos dos parámetros de izquierda y derecha, Monseñor Romero habla y denuncia. Entonces, precisamente es esto lo que la iglesia tiene que hacer. Ante esta situación que hemos estado viviendo, ¿cuál es la voz? ¿Qué es lo que vamos a decir? No podemos venir y en las homilías y en los cultos dejar a un lado la realidad social y enfocarme en una realidad religiosa, cuando esto nunca debe de estar separado, sino que debe estar unido. Y es lo que les decía al principio, si la política está al servicio del pueblo, si está al servicio de la ciudad, de la polis, y la iglesia está al servicio del pueblo de Dios, está al servicio de aquellos que más lo necesitan, entonces ¿por qué no la política y la fe caminan de la mano? ¿Por qué no? ¿Por qué no ellos, si ambos están trabajando a favor del pueblo de Dios, por qué no ambos se unen a defender al pueblo de Dios? Y es precisamente en esto que es lo que la mayor parte de gente critica y dice, ¿por qué la iglesia tiene que estar inmiscuida? Precisamente porque es el pueblo de Dios el que está siendo afectado. Entonces la iglesia tiene que alzar una voz, tiene que decir algo. Y la dimensión política de la fe no es más que una respuesta de la iglesia a las exigencias de los pobres, del pueblo de Dios. Es prácticamente no quedarse callado. Es anunciar el Evangelio, el reino de Dios, a los pobres y decirles, ustedes tienen la justicia en sus manos. Pero ¿cómo la pueden hacer? No a base de marchas, que a veces lo más que hacen es crear violencia. No, es a base de la misma voz, de la misma ley. Es el informarse. Es que a veces a los pobres se les cometen muchas injusticias porque no nos informan, no estudian, no conocen lo que no se les está dando. Entonces, ante esto, al conocer esta situación y al desvelarla, lo que va a quedar a la luz es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es todo aquello que le afecta al pueblo de Dios, a los pobres. Es todo aquello que mata sus ilusiones. Es todo aquello que mata la vida del ser humano. El hecho, lo que se está viviendo, lo que se estaba viviendo antes de esta cuarentena, el hecho de que otro mate la vida de mi ser querido. Y mientras eso no pase, eso no me afecta. Entonces, estas indiferencias no nos hacen ver el pecado, no nos hacen denunciar el pecado estructural al que vivimos. En una clase veíamos cómo hay los diferentes tipos de pecado que a veces pecamizamos todo. Ah, es que no hagas esto porque es pecado. Pero en realidad, ¿cuál es el pecado que nos está afectando? Y no es más que el pecado de las estructuras sociales. Y es el que nosotros somos parte. El decir, miren, mi vecino no tiene agua, entonces, pero como yo sí tengo, no me preocupa. Entonces, ante esta situación, es una situación de indiferencia y en la que yo soy parte del mismo pecado. Bueno, espero
que esto que les haya he dicho les pueda servir un poco a, a aclararles lo que es la dimensión política de la fe. Lean, por favor, el discurso de Monseñor Romero. Sé que no son 2 ni 3 páginas, ¿verdad? Sino que son como alrededor de 12 páginas, pero es muy rico. Y al estar leyendo ustedes se van a dar cuenta que es un lenguaje muy, pero muy entendible y que habla bastante de la realidad que en ese momento se vivía. Por eso es que también lo he lo he llevado a que ustedes lo lean, ¿verdad? Entonces, para que esto les ayude a conocer un poco de la realidad de los años 60 y 70. Entonces, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Pasen un buen día y nos vemos, primero Dios, pronto. Si no, pues nos estaremos comunicando bajo esta medida. Si alguno no entienden algunas cosas del video, que espero que creo que no va a pasar, pero me hacen algunas preguntas en el chat o en el correo, por favor. Nos vemos, muchas gracias.